para sanarte y sanarme y sanemos juntos, para reemplazar las heridas por sonrisas y las lágrimas por miradas, en donde podremos decir más que en las palabras. Te quiero por las noches en las que faltas. Te quiero como para escuchar tu risa toda la noche y dormir en tu pecho, sin sombras ni fantasma. Te quiero como para no soltarte jamás. Te quiero como se quiere a ciertos amores, a la antigua, con el alma y sin mirar atrás. Mario Benedetti. Lindo, ¿no? Bueno, hoy me van a permitir que el programa se lo dedique a esta compañera, a esta compinche, a esta amante, a esta dulce esposa que se llama Elena Enrique, justamente en este día. Es para ella este programa. ¿Por qué celebramos el 14 de febrero el Día de los Enamorados o de San Valentín? Porque es una fecha especial para celebrar el amor y la amistad en diferentes países del mundo. La figura central asociada con el Día de San Valentín es San Valentín, un mártir cristiano que, según la leyenda, vivió en Roma durante el siglo III. La historia de San Valentín cuenta que, desafiando la prohibición del emperador de que los soldados se casaran, así podían ir a la guerra, continuó casando a jóvenes enamorados en secreto. Cuando el emperador se enteró, ordenó que Valentín fuera ejecutado el 14 de febrero del año 270. Por este motivo, cada año en esa fecha se conmemora el Día de San Valentín en honor a él y su lucha por amor y la libertad. Siglos después, Valentín fue elevado a los altares y en el año 494 el Papa Gelasio I declaró el 14 de febrero el día de su martirio como el día de San Valentín. Fue enterrado a las afueras de Roma, en la Vía Flamilia, un lugar que sería más tarde conocido como Puerta de San Valentín, y su tumba se convirtió en un lugar de peregrinaje durante la Edad Media. La festividad del Día de San Valentín se extendió por toda Europa durante la Edad Media y llegó a América con los colonos europeos. En la actualidad, el Día de San Valentín es una celebración popular en muchos países del mundo. Y cada uno tiene su estilo, ¿sí? Aquí vinieron con los colonos y demás y se fue mezclando con los gustos autóctonos, por decir algo. Por ejemplo, en Bolivia el Día de los Enamorados se le conoce como el Día del Amor y la Amistad y lo celebran el 21 de septiembre, coincidiendo con el primer día de la primavera, cuando las parejas se regalan flores. Allí el 14 de febrero no es día de festejo, ya que coincide con la invasión de Antofagasta que inició la Guerra del Pacífico. En Brasil, el Día de los Enamorados, o de los novios, se celebra el 12 de junio en memoria de San Antonio de Padua, ya que el mes de febrero está dedicado exclusivamente al carnaval. En Centroamérica se celebra el 14 de febrero, pero se lo conoce como Día del Amor y la Amistad o Día del Cariño, y está enfocado más bien a la amistad. En China se festeja durante el séptimo día del séptimo mes lunar y le llaman Festival del Doble Siete. En Egipto el 4 de noviembre y en Israel el 30 de julio. Así que cada país, cada lugar lo toma con distintas costumbres. Hay todo también una historia, una faceta con esto del Día de los Enamorados, que es desde cuándo comenzó a comercializarse. Y para ser muy sencillo, en este caso, yo le diría que el tema comienza en
Norteamérica, donde una mujer tiene la costumbre justamente de entregar tarjetas con determinadas frases. ¿Para qué? Para regalarle. Eso después, con la idea de otros y en otros países, se fue incrementando hasta el punto de que, bueno, básicamente son flores, básicamente son bombones, pero también podemos pasar a la joyería, podemos ir a los restaurantes con comida o cenas especiales en ese sentido. Así que es todo un entramado que justamente hace a reavivar esto que es el amor entre dos, ese amor de pareja, ese ser compinches, algunos incipientemente, otros ya consolidados, pero cada tanto hay que echar un poquito de aire, soplar y avivar las brasas para continuar con esta vida de pasión. Y esta semana tiene otro día de celebración, que fue el día de ayer, Día Mundial de la Radio. Cada 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Radio, fecha en que se creó en 1946 la Radio de las Naciones Unidas, en ese sentido. La conmemoración se enfoca en la memorable historia de este medio, su impacto en la sociedad, su valor democratizador de la información y la promoción de la libertad de expresión. La radio se convirtió no solo en la mayor herramienta de los comunicadores, sino que le dio voz a aquellos que no tenían los medios para enfrentarse de otra manera al statu quo. Este maravilloso invento conserva su relevancia en nuestros días y surgió a finales del siglo XIX como telegrafía inalámbrica. En 1895, el italiano Guillermo Marconi inventó el primer receptor de ondas hertzianas usando un oscilador eléctrico creado por Heinrich Hertz. La primera transmisión de radio a lo largo de grandes distancias la llevó a cabo el mismo Marconi en 1899 entre Dover, Inglaterra, y Boulogne, Francia, una distancia de unos 48 kilómetros. En la Argentina, la radiofonía llegó de la mano de Los Locos de la Azotea, pero en 1920. Ya será una historia que en su momento la contaremos. Hoy la radio sigue vigente y sigue siendo el medio de comunicación más usado en todo el mundo. La evolución tecnológica ha cumplido un papel crucial en la transformación de la radio. Desde la transmisión analógica hasta la migración a formatos digitales y la transmisión en línea, la radio ha abrazado la innovación. La aparición de podcasts, programas generados por usuarios, ha ampliado aún más la diversidad de contenidos adaptándose a audiencias más específicas. ¿Y eso qué ha hecho? Que haya una interactividad entre oyentes, emisoras, facilitada por la Internet, y ha ampliado el rango, ha ampliado la exigencia. Uno puede obtener diferentes contenidos según lo que desee escuchar en su momento. Además, algo muy importante, la radio tiene el poder de activar la imaginación y a través de la palabra emocionar en cada relato o canción. El poder de la radio no tiene límites. La radio también es el medio que informa, entretiene y educa. Al ser proclamado como Día Internacional de la ONU, el 13 de febrero se ha convertido en una oportunidad para darle mayor visibilidad al público y a los medios sobre la importancia de la radio. La celebración reconoce los esfuerzos continuos de la radio para comunicar ideas de manera efectiva
y contribuir al desarrollo global. Bien, ¿qué les ha parecido? ¿Vieron que tenemos cositas para celebrar? Arrancamos aquí junto a Juan Greco en la operación y vamos a ir continuando con el programa, justamente recordándoles que nos pueden escuchar y ver aquí en este medio por el sitio de la radio trentopic.com.ar y también nos pueden ver por YouTube. Y cuando quieran y donde quieran también pueden vernos y escucharnos a través de YouTube a demanda. Amigos, una pausa y volvemos. Bien, llegamos al momento más lindo del día de hoy, o uno de los más lindos. Hoy hemos invitado a que nos dé sus ideas, su opinión, comparta con nosotros a Eugenia Camacho, coach ontológico y ejecutivo, consteladora en sistemas familiares y autora del libro Construyendo, la autoestima. Ella está en México, ella nos acerca su columna y la vamos a tener durante estos meses. Una porque es una especialista en estos temas, otra porque esa visión desde un punto diferente al que tenemos los que estamos por acá es importante para ver que nada es único, está en todos lados, la necesitamos todos en buen estado. Y ahora con ustedes, Eugenia Camacho, hablando de la autoestima. Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Bienvenidos a este espacio que el día de hoy
está dedicado a la autoestima. Mi nombre es Eugenia Camacho, soy coach ontológico y ejecutivo, constelador en sistemas familiares y autora del libro Construyendo mi autoestima. Y entremos en materia. La autoestima. ¿Qué es la autoestima? Más allá de lo que podamos encontrar en un diccionario, que se leería el aprecio o consideración que uno tiene de sí mismo, la autoestima es mucho más profundo que eso. La autoestima es un juicio. Es el juicio que tú tienes de ti aquí y ahora, tiempo presente. La autoestima tiene temporalidad y me refiero a pasado, presente y futuro. El juicio que yo tengo de mí, aquí y ahora, en el tiempo presente, está basado en la suma de todo lo que yo ya viví, de mis experiencias positivas y mis experiencias negativas. Si la suma de estas experiencias que yo ya viví tiempo pasado es positiva, mi autoestima será sana. Pero si en la mayoría todas estas situaciones que viví y toda esta experiencia que yo ya tengo al día de hoy es negativa, mi autoestima será baja. Pero fíjate bien, todo lo que yo pienso, todo lo que yo siento y todo lo que yo acciono o actúo, de acuerdo a todos mis pensamientos, es lo que a partir de este momento empieza a hacer mi futuro. Entonces, por eso te digo que la autoestima es un juicio que tú tienes de ti, que tiene temporalidad, que es pasado, presente y futuro. Hay muchos factores, son 10 factores que integran la autoestima. El primero de estos factores, y el más importante, es el autoconocimiento. El autoconocimiento es la base, es el piso de abajo de la autoestima y dicho de paso también del empoderamiento. ¿Qué es el autoconocimiento? El autoconocimiento es el resultado de interiorizar y de descubrir tus valores, tus motivaciones, todos tus dones y talentos, las fortalezas que tengas, tus debilidades. ¿Cuáles son tus aspectos positivos y cuáles son tus aspectos negativos? ¿Qué impacto tienen en ti estas fortalezas y estas debilidades que tú tienes? El autoconocimiento es la habilidad de introspección para conocerme, para que me ayude a identificar todas mis creencias, gustos, intereses, la descripción de mí misma. Y fíjate lo más importante, gracias al autoconocimiento se forma la identidad personal. Súper importante, la identidad personal. Aquí podemos preguntar, ¿quién soy? ¿Alguna vez has analizado esta pregunta? ¿Yo quién soy? Y también muy importante, ¿eh? ¿Y qué quiero para mí? Estas dos preguntas son de las fundamentales cuando estamos tocando nuestro autoconocimiento. Nuestro autoconocimiento nos ayuda a conocernos y a reconocernos, o sea, volvernos a conocer en tus características propias. Debido a tener un buen autoconocimiento de ti mismo, es como logras tener un equilibrio interno. ¿Tú sabes cuáles son tus necesidades y si las cubres? ¿Tú sabes cuáles son las emociones? ¿Cómo las vives? ¿Cómo las transitas? ¿Cómo se llaman? ¿En qué parte del cuerpo las sientes? Y muy importante, ¿para qué sirve cada emoción? Cuando tú tienes este conocimiento de cómo sientes estas emociones y cómo las puedes manejar, que dicho sea de paso, sería la base también de la inteligencia emocional que tú tienes, es como das paso a tener un bienestar emocional. Y eso se hace desde aquí, desde el autoconocimiento. Es súper importante que nosotros seamos siempre honestos con nosotros mismos, porque así sabremos desde qué base partimos
para ser una mejor versión de nosotros, para ser una mejor persona, para tener un mayor crecimiento personal. Hay que saber conectar con nuestra propia esencia. Cuanto mayor sea tu autoconocimiento, puedes trabajar más en tu autoestima, ya que eres consciente de toda la capacidad que tienes. Cuando no te conoces, baja tu autoestima, te da inseguridad, te comparas con los demás, te crees las opiniones ajenas que tienen de ti y vas a buscar la aprobación externa. Yo siempre cuando doy talleres y en mis sesiones de coaching les digo, grábense esto, siempre es de adentro hacia afuera. No busquemos el reconocimiento de los demás, busca interiormente tu propio reconocimiento. Y eso viene siendo en gran cantidad, en gran porcentaje aquí en el autoconocimiento. Conócete profundamente. Autoconocerte es una forma de amor que te permite también tenerte paciencia con todas estas debilidades que tú tienes para poder trabajarlas y sanarlas y ser una mejor persona. Conéctate contigo desde el autoconocimiento para que logres un mayor equilibrio interno y el bienestar emocional, para que tengas congruencia personal y, como ya dijimos, para saber decir quién soy y qué quiero. ¿Para qué me sirve el autoconocimiento? Bueno, pues para tener una mayor conciencia y una conciencia real de quién soy yo. Para poner foco en tu propia identidad, en tu individualidad, y no dejarte arrastrar ni influenciar por lo que hace alguien más o la mayoría. Acuérdate, es de adentro hacia afuera. Te sirve también para amarte y conectarte con tu propia esencia, para vivir en coherencia con tus valores, para conducir tu propia vida, ya que vives en primera persona cuando te conoces. Y muy importante, para fortalecer la relación contigo mismo. El autoconocimiento tiene varias fases. Por ejemplo, la autopercepción. Date tiempo para ti. Aprende a vivir aquí y ahora. De esta manera también podrás autoobservarte. Otra de las fases del autoconocimiento es la memoria autobiográfica. Porque como ya te mencioné en el significado de la autoestima, tiene temporalidad y nos basamos en todo lo que ya nos pasó, que es tiempo pasado. Entonces, la memoria autobiográfica es la que te puede dar una guía de tú cómo te comportas y qué es lo que sientes al enfrentar o al encontrarte en algún tipo de situación. El autoconocimiento se divide en la comprensión emocional que tú tengas de ti. Está muy de moda hablar de la congruencia. ¿Y a qué se refiere la congruencia? Se refiere a todo lo que yo pienso, siento y hago. Esto siempre va a ser, estas grandes tres esferas que se intersectan entre sí, siempre van a ser congruencia para positivo o para negativo. Por ejemplo, si hoy me levanto y no me siento con el mejor de los ánimos, voy al espejo y digo, qué fea me siento el día de hoy. Ese es un pensamiento. Ponte a pensar cómo te sientes. Pues te sientes un poco triste, a lo mejor un poco animada. Y entonces la acción sería ya no querer salir, no querer pararte de la cama. Esto hizo congruencia por un pensamiento en negativo, intersectando las tres esferas. Pero ¿qué pasaría si a la hora decides pararte de la cama, meterte a bañar y arreglarte, y ya te ves un poquito mejor en el espejo? ¿Cómo te vas a sentir? Un poco más animada, ¿no? Ahora, ¿cómo serían tus pensamientos acerca de ti ya arreglada? Serían mucho más positivos y tendrías más ánimo, ¿viste? Empezando en el campo de las acciones o en la esfera de las acciones, es como te haces congruencia para positivo
Así que todo el día, de acuerdo a los siguientes o a los diferentes pensamientos que nosotros tenemos, se va haciendo congruencia. Y con la modificación de cualquiera de las tres esferas, que es pensamiento, emoción y acción, se hace congruencia en las otras dos. Entonces, cuando te digo una comprensión emocional, es entre lo que piensas, sientes y haces. También el autoconocimiento se divide en el poder del pensamiento. A esto me refiero con tus propias creencias. El autoconocimiento tiene dos tipos. Fíjate bien, ¿eh? Uno es el privado, donde tú eres totalmente consciente de ti. Esto es cuando te conoces casi a perfección y sabes que tienes algo que guardas solo para ti, algo que los demás no notan. Aquí es donde tú puedes ser muy crítico o crítica contigo mismo. Y también tiene una parte que es pública, que es cuando estás consciente de cómo te perciben los demás. Ojo con esto. ¿Cómo me conozco yo? ¿Qué es lo que le escondo a los demás? Y en lo público, ¿qué es lo que los demás me perciben? ¿Qué es la parte que doy a conocer de los demás? En conclusión, podemos decir que el autoconocimiento aumenta tu autoestima. ¿Por qué? Porque ya sabes de qué base partes. Cuando no te conoces, baja tu autoestima. ¿Por qué? Porque me da inseguridad, me comparo con los demás y me creo las opiniones ajenas. ¿Cuáles serían estos pasos para autoconocerme? Bueno, ya dijimos que autopercepción, autoobservación y pensar en mi memoria autobiográfica. Pero aparte de esto, dedícate tiempo a ti mismo para analizarte, reflexiona, aprende a vivir, súper importante, aquí y ahora. Para saber quién eres, para saber qué es lo que sientes y dónde lo sientes, en qué parte del cuerpo lo sientes. Uno de los ejercicios que más mando en mis talleres y en mis sesiones de coaching es en una hoja, divídela en dos y de una columna apunta tus fortalezas y en la otra tus debilidades. Hazlas conscientes. ¿En qué puedes mejorar? ¿Cómo te puedes potenciar? En cuanto a las diferentes emociones, al estar viviendo aquí y ahora, te das cuenta qué emociones sientes. Imagínate que te enojas con alguien, que te da la emoción de la ira cuando estás hablando con esta persona. La tienes frente a ti. Si en ese momento le dijeras todo lo que estás pensando, ¿cómo acabaría esa situación? ¿Qué diferencia tendría que hicieras 2 o 3 respiraciones profundas? ¿Qué serían? Unos 6 o 7 segundos. Y después de estas 3 respiraciones, dijeras y expresaras, te aseguro que sería algo muy diferente a lo que primero le ibas a decir. Esto sería una de las bases de inteligencia emocional. Ponte a reflexionar cómo te iría mejor. A lo mejor evitarías un problema mayor. Esto es parte de la inteligencia emocional y estas respiraciones se llaman respiraciones conscientes. Cuando te conectas a enfocarte justamente y nada más en la respiración. Este pequeño espacio de 7 segundos, que serían 3 respiraciones profundas y conscientes, te daría mayor claridad. Me despido de ti. Hasta aquí es el autoconocimiento. Te invito a que vuelvas a conectar en este espacio. Mi nombre es Eugenia Camacho y puedes conectar conmigo a través de Instagram y TikTok en Empodérate con Eugenia. Mi Facebook es Eugenia Camacho. Hasta la próxima.
es tu parecer, alma mía? Quiero que me ayudes a entender si lo que fue culpa mía, si te lastimé al querer curarte, torpe del amor que me causaste. Quiero regalarte este poema como un pasaje para que vengas. Cada día veo salir el sol en tu mirada. A mi vida traes los colores que faltaban. Alma mía, no hay manera que de mí te vayas. Como estrella, cada huella me acompaña. Puedes olvidarte del ayer si te animas. Puede que tengamos que nacer, florecer de la herida. Si antes no encontré cómo escucharte, ahora no escucharte me lastima. Quiero ser un puente de esta pena, cruzar la orilla, tenerte cerca. Cada día veo salir el sol en tu mirada. A mi vida traes los colores que faltaban. Alma mía, no hay manera que de mí te vayas. Como estrella, cada huella me acompaña. El relato de hoy se llama La cuestión de la dama en el Max Lange. Es un relato de Abelardo Castillo, que fue publicado en 1997 en una antología llamada Cuentos policiales argentinos por Jorge Laforgue. Abelardo Castillo, 1935-2017, fue un escritor argentino considerado uno de los mejores escritores fundamentales de la literatura argentina del siglo XX. Obtuvo numerosos premios nacionales e internacionales por su producción literaria, además de haber traducido al inglés, francés, italiano, alemán, eslovaco, ruso y polaco, entre otros sus obras. El relato es este. Ya era de noche cuando llegó a su casa. El profesor secundario de matemática venía del círculo de ajedrez con la preocupación de analizar una jugada. Le preocupaba qué pasa si, en el ataque Max Lange, las piezas blancas hacen un movimiento audaz atacando a la dama de las negras. ¿A dónde va la dama? Entró en su estudio, encendió la luz. Su mujer no había vuelto a casa esa noche. Buscó el tablero de ajedrez, reprodujo la jugada, la analizó un rato. Desde el estudio podía ver el dormitorio. Dedujo que Laura, su esposa, se vistió apurada por el desorden que se veía. ¿A dónde habrá ido? Cualquier jugador de ajedrez sabe que muchas veces se analiza mejor una jugada
si no se tiene las piezas delante. Él se levantó y fue hacia el dormitorio. La cómoda estaba abierta. Sobresalía un papel. Era el borrador de una carta. Él no tenía la costumbre de leer las cosas de su esposa Laura, pero una palabra le llamó la atención. Puta. Laura tenía la manía de los borradores. Era insegura, terriblemente hermosa, patéticamente vacía y por lo que dejaba entrever ese borrador, infiel. Había escrito: sos mi Dios, soy tu puta, podés hacer de mí lo que quieras. El profesor se quedó perplejo, estremecido. Su mujer, con la que había vivido 10 años, se había convertido en una desconocida. ¿Sería él el culpable de lo que ocurría? Dejó el papel en el mismo lugar donde lo encontró. En ese momento nació la idea completa y perfecta de matar a Laura. A la hora regresó la esposa, se saludaron y él, como si estuviera jugando una partida, atacó. ¡Qué hermosa estás! Vayamos a cenar afuera. Laura lo miró sorprendida. No entendía nada. Al final, aceptó salir. La mente de él jugaba con las variantes de qué hacer con su mujer. Hizo que la noche fuera agradablemente romántica, y al volver a la casa le pidió a su esposa un tiempo para seguir analizando esta jugada que lo tenía tan preocupado. Él no quería castigar brutalmente a Laura, sino vengarse de ella y de su amante. Para eso, en términos generales, requería que Laura volviera a enamorarse de él. Tenía que lograr que ella comenzara a hacer comparaciones entre él y su amante, que comenzara a dudar. Hizo sus averiguaciones sobre los encuentros de su esposa con el amante. Se encontraban una vez por semana, los jueves. No fue difícil esto porque Ramallo es una ciudad chica. La casa donde se veían estaba cerca del río. Quedaba más o menos a 10 o 15 cuadras del centro, es decir, a unos 2 o 3 minutos de auto desde el círculo de ajedrez. Enamorar a su mujer no le impidió seguir analizando el ataque McLange, ya que en poco tiempo comenzaría el match por el campeonato del círculo de ajedrez, que tendría lugar los lunes y los jueves por la tarde. Quien defendería el título era el ingeniero Gotrán, un jugador muy difícil. Era el tipo de jugador capaz de ponerse a meditar 50 minutos o una hora un determinado movimiento. Justo lo que necesitaba el profesor. Eran esos minutos, un jueves a la tarde, cualquiera de los 6 jueves en que él llevaría las piezas blancas. Lo que tenía que preparar era una jugada exacta para tener ese tiempo, y esa era la Max Lange. Durante 3 meses se dedicó a reconquistar a Laura. Poco a poco veía crecer en Laura el descubrimiento de su marido y la culpa que la devoraba por dentro. Tal vez ella nunca dejó de quererlo. Tal vez el hecho de acostarse con otro era una forma de invertida de amor por él. ¿Qué le va a decir eso? Cuando se acercaba la fecha de la primera partida con el ingeniero, el profesor tuvo un poco de miedo. Vio otro proyecto de Kartal. Laura ya no podía tolerar su dualidad afectiva y estaba por abandonar al amante. El profesor necesitaba jugar un jueves con las piezas blancas. El sorteo por el color de las piezas a utilizar en el torneo resultó como él quería. La primera partida se jugaría un lunes. Los jueves el profesor llevaría las piezas blancas. El match era a 12 partidas. Eso le daba 6 posibilidades de probar su jugada. En la primera partida, en la jugada 15, hizo un experimento.
Eligió casi sin pensar una variante poco usual y se puso de pie, como el que sabe perfectamente lo que ha hecho. Hubo un murmullo entre el público y el ingeniero se puso a pensar. A los 5 minutos el profesor abandonó la sala de juego, tomó un café en el bar, salió a la vereda, hasta hizo una pequeña recorrida imaginaria en su auto, en dirección al río. 25 minutos más tarde volvió a entrar en la sala de juego. Sucedía precisamente lo que había calculado. Su oponente no solo continuaba pensando, sino que él, ni nadie, había reparado en su ausencia. Pasaron las semanas y llegó el jueves tan esperado. Comenzó la partida. Y el profesor hizo la jugada preparada. Casi con tristeza se puso de pie. No se detuvo a verificar si su oponente esperaba esa jugada. Unos minutos después había llegado a la casa del río. Dejó el auto en el lugar previsto, recogió del baúl su maletín y caminó hasta la casa. Los oyó discutir. Golpeó. Hubo un brusco silencio. Cuando el amante le preguntó quién es, el profesor sencillamente dijo, el marido. Después de unos segundos, la puerta se abrió y él entró. La miró a Laura y le dijo, vos te encerrás en el dormitorio y esperás. Cuando el profesor y el amante quedaron solos, el profesor abrió el maletín y extrajo un revólver Magnum. Ese de las películas, ¿vieron? El grande, inmenso. Le apuntó al amante y le pidió que se relajara, que no había venido a matarlo, que prestara atención y no lo interrumpiera, que no corría peligro si hacía lo que él le indicaba. Le daría un revólver más chico, con una sola bala, con el cual debía matar a Laura. Si lo hacía, él lo dejaba irse tranquilamente a donde quisiera. Por último, le explicó que si se negaba a hacerlo, él los mataría a ambos, armando una escena de pelea de amantes que convencería a la policía. Le pidió que no le hiciera sufrir y no la desfigurara, aconsejándole apuntar al corazón. Luego, entraron al dormitorio. Delante el amante, detrás el profesor apuntándole con la Magnum. Laura, al verlos entrar, pensó que iban a conversar. Ella se acercó. No se dio cuenta de nada. El amante cumplió con su tarea. El profesor fue meticuloso, usó guantes para no dejar huellas y preparó la escena. Le sugirió al amante irse del pueblo lo más rápido posible y olvidarse de ir a la policía. Le dio plazo hasta la madrugada, momento en que llamaría a la policía, preocupado por su esposa que no ha vuelto. El hombre se fue. ¿Por qué se fue? Porque si se quedaba o iba a la policía, había ciertos detalles que estaban preparados para declararlo culpable. O en primer acto, morir bajo las balas de la Magnum. El profesor, terminado esto, volvió al círculo, donde su oponente seguía pensando. Habían pasado 37 minutos. El ingeniero pasó 10 minutos más y jugó la peor. Y el ingeniero estaba tan, pero tan desorientado por la jugada y los movimientos que hizo el profesor, que en la jugada 35 detuvo el reloj y le dio ganada la partida.
A las 3 de la mañana el profesor llamó a la policía. No hay mucho que agregar. El match terminó empatado y el título quedó en manos del ingeniero, por ser él quien lo defendía. De todos modos, el profesor ya no juega al ajedrez. A veces, por la noche, se distrae un poco analizando las consecuencias de algunas jugadas. Bueno, sí, el profesor dejó de analizar y quedó con los recuerdos, con lo que había hecho. Queridos amigos, estamos ya sobre los minutos finales. Espero que le haya sido de su agrado el material que les presentamos hoy. Como siempre, les recuerdo que aquellos que solo quieren escuchar cuentos pueden hacerlo en mi podcast, Solo Cuentos Daniel Bellinzone por Spotify. Y los despido aquí, deseándoles una buena semana, esperándolos el próximo viernes a las 13 horas con más novedades. Fuerte abrazo y gracias por estar allí.